¿Y le desactivo la sala de espera? Sí, a las 18 dijo el contador. Bien. Son las 18. Bien. Listo, profe, lo dejo de anfitrión. Perfecto, gracias. Nos vemos. Gracias. Gerardo, empecemos a hacer entrar si querés, ¿eh? ¿Cuánta gente hay? Sí, 64 personas, contador, Bueno, menos nosotros dos. Listo, contador. bueno. Gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos. Hoy le voy a pedir al contador Bertorello que me dé una mano con la clase. La verdad, me levanto de la cama para darla, así que ténganme paciencia. ¿Qué nos queda ver hoy? Hoy tenemos que ver saldos a favor, tasas y periodo fiscal. Al final de la clase, si tenemos algo de tiempo y me queda algo de garganta, vamos a aclarar un puntito de la clase anterior y si no, lo dejaremos pendiente y ya lo veremos cuando podamos. La clase anterior que vieron conmigo hemos visto crédito fiscal. Algunas menciones hemos hecho al saldo a favor. Hemos dicho que en nuestra legislación el IVA es plurifásico y no acumulativo. Es decir, que se aplica en todas las etapas y permite en cada una de ellas deducir el impuesto, entiendan, lo digamos fácil, pagado en la etapa anterior, es decir, lo que sería nuestro crédito fiscal. Básicamente la liquidación es débito fiscal menos crédito fiscal y en la clase anterior hay alguien que tiene el micrófono abierto, que lo cierre, por favor. Fernández, Elba, por favor. Hemos dicho que la liquidación lo es a través del sistema de integración financiera. Por lo tanto, al total de mi débito fiscal le resto el total de mi crédito fiscal, sin importar si se vendieron o permanecen en existencia los bienes, si se cobraron, etcétera, etcétera. Hemos dicho que una excepción era el tema de la integración física, que lo vamos a ver cuando veamos exportaciones. Quiere decir, hagamos un análisis básico, para aquellos que trabajan y tienen idea, lo van a entender rapidísimo. De todas maneras, preparo un ejemplo sencillo para que lo veamos más o menos cuando nos metamos de lleno en la ley, que si las compras y los servicios contratados superan en términos monetarios absolutos los ingresos por las ventas, ¿qué quiere decir esto? Si yo vendí 100 pesos y compro 300, va a generar que los créditos fiscales superen los débitos fiscales y por lo tanto se genere un saldo a favor. Obviamente, siempre y cuando esos créditos fiscales de los que estoy hablando estén discriminados. Ahora, hemos dicho lo más fácil, débito fiscal menos crédito fiscal, pero sabemos que en las liquidaciones del impuesto también entran a jugar retenciones, percepciones y pagos a cuenta. Por lo tanto, también los saldos a favor se van a poder originar por esos conceptos. Retenciones, percepciones y pagos a cuenta, de ahí que ya voy diciendo que al saldo a favor se lo puede abrir en dos
un saldo a favor técnico o del primer párrafo, que va a ser cuando el crédito fiscal supera el débito fiscal, y un saldo a favor de libre disponibilidad o del segundo párrafo, que va a ser aquel que se origine como consecuencia de retenciones, percepciones y pago a cuenta. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que el saldo a favor técnico, el saldo a favor técnico, que es aquel cuando el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, no se va a poder utilizar para pagar otros impuestos. No se va a poder utilizar para pagar otros impuestos del contribuyente. Solo se va a poder utilizar para computarse contra débitos fiscales que se generan en el futuro. En cambio, el otro grupo, el saldo a favor de libre disponibilidad, es aquel que se va a originar básicamente como consecuencia de retenciones, percepciones y pago de cuentas en exceso. Podemos llamarle o resumirlos ahora como ingresos directos. Eso sí, el contribuyente lo va a poder utilizar para pagar otros gravámenes a su cargo. Pero nos metamos en un tema que nos debe preocupar como profesionales. ¿A qué se debe la magnitud del saldo a favor? En realidad, si estuviéramos del lado del fisco o de las autoridades que recaudan, esos saldos a favor constituyen una deuda del Estado con los contribuyentes. Y depende el porcentaje de la recaudación. En algunos años los porcentajes fueron importantes, pero depende del porcentaje de recaudación, nos puede estar indicando algunas cuestiones. Ahora, analizado desde el punto de vista del profesional, esos saldos a favor, estoy hablando del primer párrafo, es decir, cuando el crédito es mayor que el débito fiscal, puede provenir de dos puntos. Exportaciones, que ya vamos a ver una clase entera respecto de las exportaciones, porque hemos dicho que están grabadas a tasa cero, eso implica que las exportaciones están exentas, hemos visto el artículo 8, inciso pertinente, y además se permite la devolución, reintegro o acreditación de los créditos para no exportar impuestos. Se puede deber a acumulación de inventario. Esto es un ejemplo muy sencillo. Cuando tenemos un negocio que vende ropa, antes de empezar la temporada, compramos un montón para vender después. Bueno, puede ser que en esos periodos tengamos mayores créditos que débitos. Una heladería, tal vez en la heladería en julio, agosto, septiembre estoy empezando con la compra de toda la materia prima, de los cucuruchos, de los envases, etcétera, etcétera. Seguramente es probable que tenga por último, el transporte de carga internacional. Ave Macarena, por favor. Ese creo que es Carlos Ibarguren, ¿no? Sí. Entonces, en esos casos voy a tener un crédito mayor que mi débito fiscal, un crédito fiscal mayor. Podemos hablar de las inversiones en bienes de uso. Si nosotros tenemos que adquirir una maquinaria o renovar una maquinaria, es muy probable que en ese periodo el crédito fiscal supere mi débito fiscal. Pero ahora empecemos con temas que debieran preocuparnos como profesional. Porque el exceso del crédito sobre el débito se puede deber a otras cuestiones. Por ejemplo, omisión de ventas. Si nosotros tenemos un contribuyente o un cliente que da permanentemente saldos a favor, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo está financiando esas compras. Si da permanentemente saldo a favor, quiere decir que sus créditos fiscales son mayores a sus débitos fiscales, ¿cómo paga esos gastos y esas compras? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque cuando hay en el tiempo un mantenimiento importante en periodos fiscales, que ya nos vamos a meter en el periodo fiscal, que es mensual, saldo a favor de este tipo, ojo con eso porque se prende una luz roja en el fisco respecto a ese contribuyente. Otro puede ser la
sobrefacturación de compras. No me quiero meter, como dije en la clase anterior, de facturas apócrifas, etcétera, etcétera, pero puede ser que esté subfacturando mi venta y sobrefacturando mis compras. Exceso de compras y gastos respecto a los ingresos. Esto indirectamente está vinculado con la omisión de ventas. Podría no suceder, supongamos que yo no estoy omitiendo ventas, pero que como estoy iniciando una actividad, cualquiera de nosotros podemos decidir poner un negocio o emprender alguna actividad, y es probable que en los primeros meses, X meses, tengamos unos ingresos inferiores a los gastos y compras. Y después también se puede referir, ya no el saldo técnico, ya no, pero sí, y vamos a tratar de demostrarlo, al exceso que existe de ingresos directos. Puede haber un exceso de ingresos directos. Este saldo a favor técnico, que básicamente decimos débito fiscal menos crédito fiscal, se da cuando el crédito fiscal supera el débito fiscal. Si son continuos en el tiempo, hemos dicho que nos debería generar una preocupación, porque puede significar omisión de ingresos o una sobredeclaración de insumos y gastos. Si no se trata de contribuyentes que han quebrado o están cerca de hacerlo, están omitiendo ingresos o están financiando sus compras y sus gastos de alguna manera. Tenemos que investigar. En cambio, si el saldo a favor es de libre disponibilidad, podemos decir que se pueden producir porque hay excesos en regímenes de percepción, retención y pago a cuenta, o son excesivas las alícuotas. También puede ser que se deba a omisión de ventas. Pero, por ejemplo, hay regímenes de retención, la RG 2854, donde la alícuota general de retención es del 50% y 80% según los casos. Cuando digo 50% es 50% del IVA, es decir, si hago una operación donde el IVA es del 21%, me van a retener el 10,5%. Si estaría en el caso del 80%, el 80% del 21%, no el 50% de la operación. Por lo tanto, fíjense el análisis sencillo que hacemos. Si hay comerciantes que por la mayoría de sus ventas soportan esta retención, es muy probable que se generen saldo a favor, dado que el margen que ellos le añaden a su actividad puede ser cercano al 50%. Si el régimen de retención me retiene el 50% de la alícuota general, si yo tengo un margen de utilidad cercano al 50%, voy a estar ahí. Si es inferior, seguramente me va a originar saldo a favor. En los regímenes de percepción, la RG 2408, por ejemplo, se prevé una percepción del 3%. Si no realiza otras operaciones ni está sujeta a otras retenciones, solo va a generar saldo a favor si su valor agregado es inferior al casi el 15%. Pero ustedes, si se fijan, hemos hablado de un régimen de retención de un porcentaje más un régimen de percepción de otro. ¿Y esto qué significa? Que es muy probable que estos regímenes de retención y percepción, sobre los cuales entiendo yo, esto es una opinión muy particular, que hay un abuso impresionante, me originen saldo a favor. Les doy un solo ejemplo. Yo tengo un negocio de venta de artículos X. Cuando le compro a mi proveedor aplica, es sujeto a regímenes de percepción por X motivo. Entonces cuando él me factura, me va a facturar precio neto, alícuota 21% más percepción 3% sobre el total de mi compra. Supongamos que yo lo vendo y a quien le vendo, cuando me paga, además de hacerme retenciones de ingresos brutos, de tasa municipal, etcétera, etcétera, me hace la retención del IVA. Esa retención alcanza el 50% de la tasa de la alícuota. Es decir, que yo ahí
ya tengo la mitad del débito fiscal de ese cliente que va a ser un ingreso directo. Pero además supongamos, ni hablar si este contribuyente o si mi cliente me pagó con tarjeta de crédito, porque esa misma operación, cuando venga acreditada en un resumen de tarjeta de crédito, va a tener los regímenes de ingresos directos que corresponden a la tarjeta de crédito, no solamente el crédito fiscal por el servicio que me brinda la tarjeta, sino además un régimen de retención y además tal vez un régimen de percepción. Pero además, cuando esa tarjeta de crédito se me acredite en el banco, voy a tener, por los servicios que me presta el banco, un costo, un gasto, un IVA sobre ese costo o gasto y tal vez un régimen de retención o percepción por esos costos y gastos. Entonces se dan cuenta de que es muy probable que veamos que algunos contribuyentes están metidos en este tema. Gerardo, ¿te puedo pedir por favor que leamos el artículo 24? Perfecto. Gracias. Artículo 24 de la ley del IVA. Saldos a favor. El saldo a favor del contribuyente que resultare por aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes, incluido el que provenga del cómputo de créditos fiscales originados por importaciones definitivas, solo deberá aplicarse a los débitos fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales siguientes. Los herederos y legatarios a que se refiere el inciso A del artículo 4 tendrán derecho al cómputo en la proporción respectiva de los saldos determinados por el administrador de la sucesión o el albacea en la declaración jurada correspondiente al último periodo fiscal vencido inmediato anterior al de la aprobación de la cuenta particionaria. Segundo párrafo del artículo 24. La disposición precedente no se aplicará a los saldos de impuesto a favor del contribuyente emergente de ingresos directos, los que podrán ser objeto de las compensaciones y acreditaciones previstas por los artículos 35 y 36 de la Ley 11.683, o en su defecto le será devuelto o se permitirá su transferencia a terceros responsables en los términos del segundo párrafo del citado artículo 36. Tercer párrafo del artículo 24. Los saldos a favor a que se refiere el primer párrafo del presente artículo se actualizarán automáticamente a partir del ejercicio fiscal en que se originen y hasta el ejercicio fiscal al que correspondan las operaciones que generen los débitos fiscales que lo absorban. Gracias, Gerardo. Bueno, como verán, por eso es que hablamos de un saldo a favor del primer párrafo del artículo 24 y un saldo a favor del segundo párrafo del artículo 24. Si ustedes quieren pueden machetear, el primer párrafo del artículo 24 son los saldos a favor técnicos y el segundo párrafo son los saldos a favor de libre disponibilidad. El primer párrafo es clarito. Yo, en virtud de lo que me permite la garganta hoy, le voy a pedir que marquen, si quieren, cuando dice solo deberán aplicarse a los débitos fiscales correspondientes a ejercicios fiscales siguientes. Entonces, de ahí surge, de esa disposición legal, surge la limitación que tienen estos saldos a favor. Ya vamos a ver un ejemplo. El tercer párrafo del 24 habla de la actualización, pero esa actualización, por la ley 24073, solo se permitió hasta el 31 de marzo del 92, y por lo tanto no tenemos más que decir. Ahora, vamos por un segundo, porque esto también es importante, al 63 del decreto reglamentario. Sí. No sé si lo tenés a mano, Gerardo. Sí, lo tengo a mano, contador. Saldos a favor, artículo 63 del decreto reglamentario.
El saldo a favor del contribuyente a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la ley solo podrá aplicarse a los débitos fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales siguientes del mismo contribuyente. La limitación establecida en el párrafo precedente no se aplicará a los saldos acreedores emergentes de ingresos directos o que surjan por aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 de la ley. Gracias, Gerardo. El artículo 43 de la ley es el que se refiere, ya lo vamos a ver en una clase puntual, al tema de exportadores. Pero fíjense el tema del primer párrafo. El primer párrafo, yo marqué ejercicios fiscales siguientes y el contador Bertorello hizo hincapié en del mismo contribuyente. Con esto, eso no es aplicable a los saldos que provengan de ingresos directos del artículo 43, dice el segundo párrafo. Entonces, hasta acá vamos definiendo cuestiones importantes. Tenemos que tener bien en claro que el saldo a favor del primer párrafo es solo imputable contra débitos fiscales de los periodos fiscales siguientes. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que presento justo hoy me tienen que llamar al teléfono fijo. Es increíble esto, ¿no? Cuando vamos al artículo, dame un segundo. Bueno, les anticipo, después lo vamos a ver, periodo fiscal de liquidación, el artículo 27, vayan por un segundo, porque si no acá hablamos de ejercicios fiscales, etcétera, etcétera. Y en el primer párrafo dice, se liquidará y abonará por mes calendario, después volvemos. Entonces cuando dice periodo fiscal, etcétera, etcétera, esto es por mes calendario. Entonces veamos la importancia que tiene el 63, primer párrafo del decreto. Si yo presento una declaración jurada del periodo fiscal 9, ¿bien? Y luego rectifico la del periodo fiscal 3. Es decir, la del periodo fiscal 9 la presenté al vencimiento. Y después me doy cuenta que el periodo fiscal 3 está mal presentada y rectifico. Y la del periodo fiscal 3 me da a pagar. ¿Puedo usar el saldo a favor del periodo fiscal 9 para ese periodo fiscal 3? Por más que lo haya presentado con posterioridad al 9. El periodo fiscal 9 vence, pongamos, en función de la determinación del quit, el 20 del 10. Entonces yo el 20 del 10, este 20 del 10 que viene, presento el periodo fiscal 9. Punto. Me da saldo a favor del primer párrafo. Perfecto. Pero después, con el correr de los días, me doy cuenta que el periodo fiscal 3 de este mismo año, 3 del 21, me equivoqué. Entonces corrijo. Corrijo el periodo fiscal 3 y lo presento. Al 9 lo voy a presentar el 20 del 10, al 3 lo presento el 27 del 10. Y me da impuesto a pagar. ¿Puedo usar ese saldo a favor del primer párrafo del periodo 9 para el periodo 3? No, profe. no, porque es lo que nos aclara justamente el 63 del decreto, que es lo que les pedí que marquen. El 63 dice, solo podrá aplicarse a débitos fiscales correspondientes a ejercicios fiscales siguientes, obviamente del mismo contribuyente. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a ver el 24, segundo párrafo, dice, la disposición precedente no se aplicará a los saldos de impuestos a favor que provengan de ingresos directos. Ya hemos hablado de ingresos directos, hemos dado como ejemplo algunas resoluciones, hemos explicado por qué es probable que se generen saldos a favor en función de los márgenes de las operaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando yo analizo, me viene a visitar mi tía, mi abuelo, mi primo o el vecino, para que le vea las cosas y veo en sus declaraciones juradas saldos a favor del segundo párrafo, no me debería llamar tanto la atención de verdad, porque los regímenes de retención, percepción y pago de cuentas son realmente mucho abusivos. Hemos dado ejemplo de las alícuotas, etc. Ahora, si
me llama mi suegra para que le vea la declaración jurada y veo que la última 24, el saldo a favor del primer párrafo, perdón, el primer párrafo, débito menos crédito, genera permanentemente saldo a favor. En una de esas me quedo piola para que la metan en cana. Perdón, ¿no? Si lo están grabando, borralo, Gerardo. Lo que Bueno. tengo que decirle a mi suegra es, querida suegra, contame bien qué estás haciendo, porque me han dicho en la clase que no es normal que pase esto. O quién te está financiando las compras. Ya ves. Vamos al 24 segundo párrafo y vemos que lo que dijo antes no va a ser aplicable cuando los ingresos o los saldos provengan de ingresos directos. Lo que podrán ser objeto de compensaciones y acreditaciones previstas en la ley 11683, es decir, 35-36, o me sean devueltos o se permita la transferencia a terceros. No voy a volver sobre el 28 y el 29, el 28 habla de compensación, el 29 de acreditación, pero sí, decime Gerardo si esto que quiero compartir se está viendo. Dame un segundo, ahora sí. Bien, entonces veamos un ejemplo. Tengo el mes X, X1 y X2. Veamos solo el primer mes. Tenía un débito fiscal de 25, un crédito fiscal de 42 pesos. Acá son todas situaciones normales, no hay nada raro, no hay subfacturación, sobrefacturación, nada. Pues supongamos que o está empezando la temporada, compré bienes de cambio de más o adquirí un bien de uso, no importa. Quiere decir, débito menos crédito, tengo un saldo técnico del periodo de 17 pesos. Hasta ahí, fácil, ¿verdad? Cuando voy y veo, ven que divido lo que es la primera parte de la liquidación con la segunda, tengo regímenes de retención y percepción, 12 y 3 pesos, lo cual me da un saldo de libre disponibilidad de 15 pesos. Quiere decir que en ese mes tuve saldo a favor del primer párrafo 17, más un saldo a favor de libre disponibilidad de 15, un saldo a favor total de 32. Vamos al mes X1, el mes siguiente. Tengo un débito fiscal de 26, un crédito fiscal de 21. Ahí debería ingresar 5 pesos, pero traslado mis 17, los traslado y me queda un saldo a favor del periodo. Esos 17 es un saldo técnico del periodo anterior, y lo traslado y me queda un saldo a favor del periodo de 12 pesos. En ese mes, en X1, me retuvieron 13 pesos, percepciones no tuve, pero traslado el saldo a favor del segundo párrafo de 15 pesos, me queda un saldo a favor de libre disponibilidad de 28. Eso me da un saldo a favor total de 40 pesos. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos al mes X2. Tuve ventas, no tuve compras. Un ejemplo totalmente extremo, rarísimo, porque hoy todo, si tuve un movimiento bancario, seguramente tuve un crédito fiscal, etc. Pero permítanlo o admítanlo a los efectos del ejemplo. Débito fiscal 42, crédito fiscal nada. Traslado mis 12 pesos del mes anterior, por lo tanto voy a tener 30 pesos a ingresar si analizamos hasta acá la declaración jurada. Como yo tenía un saldo a favor de libre disponibilidad de 28 pesos, lo traslado y me queda un saldo a pagar de 2 pesos. Si ustedes se fijan, estos 17, salvo en algunas situaciones que las vamos a ver puntuales, en la generalidad o en la mayoría de los casos, solo estos 17 pesos y estos 12 pesos tienen estos movimientos en declaraciones juradas de contribuyentes normales, si no hubiera una excepción. En cambio, el de libre disponibilidad en este primer ejemplo se trasladó siempre al periodo fiscal siguiente. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, tenía una compensación de un anticipo de ganancias? ¿Puedo utilizar estos 15 pesos o estos 28 pesos para compensar un anticipo de ganancias que se vence en el medio? ¿Es otro impuesto del mismo contribuyente? Sí. Entonces acá está el mismo caso que el anterior, pero tengo entre el mes X y X1 un vencimiento de un anticipo de ganancias. ¿Qué tenía yo? 25 menos 42, 17 pesos en el mes X, retenciones y percepciones 15 pesos. Pero tenía 1 peso de anticipo de ganancias.
yo voy a tener que entrar a la página web de la AFIP, sistema de cuentas tributarias, compensaciones, hacerlo al trámite, voy a pagar mi anticipo de ganancias que era 1 peso con este saldo a favor, con este nunca. ¿Y cómo hago en la declaración jurada del mes X1? En el mes X1, la misma que la anterior, vendí y mi débito fiscal es 26, de mi compra 21, traslado a los 17, 12 pesos, si se fijan en el mismo saldo a favor que teníamos antes. Pero, como yo utilicé los 15 para compensar 1 peso de anticipos de ganancia, en el periodo fiscal siguiente voy a tener los 13, que son los 13 que tenía, pero en vez de 15 pesos voy a trasladar 14. El mismo, en la misma web de la AFIP, en la aplicación IVA, que es el F2002, me piden la apertura, me piden que indique qué utilización le di a este saldo, en qué fecha, etcétera, etcétera. Por lo tanto, van a ver que el saldo de libre disponibilidad del periodo X1 es 27 y antes era 28. ¿Por qué? Porque use 1 para compensar el IVA. Por lo tanto, mi saldo a favor total va a ser 39 pesos y antes era 40. Nunca podría haber hecho estos 17 menos el impuesto a las ganancias, porque estos 17 solo se trasladan contra débitos fiscales del periodo fiscales siguiente. Y acá está la aplicación del artículo 63 que hemos visto. Si yo tengo una declaración jurada del periodo 9, me origina saldo a favor, la presenté el 20 del 10, pero después rectifico el periodo 3 y me da a pagar el 22 del 10, es decir, con posterioridad, no puedo usar este saldo a favor para pagar el periodo marzo. Pero, como el 63 dice no será de aplicación para los saldos que provengan de ingresos directos, eso significa que si yo acá rectifico un mes anterior con posterioridad a estas presentaciones y me da a pagar, sí puedo utilizar estos saldos a favor de libre disponibilidad del segundo párrafo. ¿Se entienden? ¿Se entiende lo que digo? Porque la limitación que establece el 63 lo es solo para los saldos a favor del primer párrafo. A ver, estos saldos de libre disponibilidad no son de plena disposición para el contribuyente porque existe un orden de prelación y el mismo organismo ha limitado la utilización. El orden de prelación es clarito porque dice compensación, acreditación, haciendo referencia a los artículos del 11.683, devolución o transferencia. La compensación del artículo 28, que es el artículo 35 que nombra ahí la ley, es la que hace la AFIP de oficio, pero generalmente la compensación más común es la que hacíamos o hacemos con el artículo 27 del 11.683, que es la que hace el propio contribuyente. Este procedimiento no se encuentra en el artículo 24 de la ley del IVA, pero es aplicable porque así lo dice la 11.683. Ahora, tenemos un fallo que ya, digamos, no sé cuánta vigencia tiene, pero es importante que lo conozcan. Ese fallo es ya se los digo, FM Comercial, Sociedad Anónima, 14 de junio del 2001. ¿Qué es lo que había pasado en esa oportunidad? En esa oportunidad, FM Comercial había transferido el impuesto a terceros, a favor de terceros responsables,
los créditos fiscales que emergían de ingresos directos, es decir, un saldo a favor del segundo párrafo, un saldo a favor de libre disponibilidad. Pero la dirección en ese momento no había dictado norma alguna regulando dicha transferencia o reglando dicha transferencia. El Tribunal Fiscal había fallado a favor de FM Comercial, la Cámara confirmó la sentencia y la AFIP llegó hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema impugnó la resolución o llegó la AFIP hasta la Corte porque pretendía privar a FM de la transferencia que había hecho, basándose básicamente en la inexistencia de una resolución general que reglamente ese tema. ¿Qué es lo importante? Lo importante de este fallo es que la Corte falló a favor de FM porque dijo que aun cuando la dirección no haya dictado norma alguna que reglamente dicho procedimiento, no se puede supeditar el derecho del contribuyente al dictado de esa reglamentación. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta, no tan inmediata, pero sí inmediata, fue el dictado de las resoluciones 2076 y 2077, que son unas resoluciones que regulan puntualmente este tema. Es decir, el fisco salió de manera rápida a contestar ese fallo, estableciendo una serie de regulaciones para poder hacer lo que dice el artículo 24, segundo párrafo. Por supuesto, hasta el día de hoy, cuando estamos, la semana pasada hubo un congreso, se habló del tema impositivo, se habló de cuestiones importantes, hay fallos de la Corte importantes en estos últimos días, pero cuando escuchamos a la gente que realmente sabe de este tema, nos dice que la pirámide del ordenamiento legal en la Argentina está totalmente invertida y que en la punta generalmente puede llegar a estar un micrositio de la FIP y después vienen las leyes, la Constitución, los tratados internacionales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Se está violando la Constitución ahí abiertamente, ¿no? El Por artículo supuesto. 19. Vivimos en permanente violación de la Constitución Nacional, Elvira. ¿Por qué, Sí, ¿por sí, qué, sí. por qué el Totalmente de fisco acuerdo. o las autoridades tratan de limitar la utilización de los saldos a favor? Porque lógicamente hemos dicho que cuando existen saldos a favor es una deuda que tiene el Estado con los contribuyentes, entonces ustedes saben que todo es muy lindo, son todos amorosos a la hora de cobrar, pero a la hora de devolver se complica, ¿no? Entonces existen limitaciones, ¿eh? Por cuestiones de control o de recaudación. Lo cierto es que el fisco permanentemente ha limitado la utilización de los saldos a favor. Por ejemplo, no permitiendo la compensación con retenciones, percepciones y pago de cuenta, o rechazando la posibilidad de compensarlos con recursos de la Seguridad Social, y también denegando los pedidos de transferencia a terceros. Por ejemplo, es excepcional que en la 2125, que es una resolución que está vinculada con el tema de los fertilizantes, permita que el que no ha trabajado o no tiene mucha idea de esto le va a costar, pero no hay otra, no tengo tiempo para detenerme. Aquel que es agente de retención, generalmente las resoluciones de retenciones y percepciones sostienen que a las retenciones y percepciones o cualquier ingreso directo que yo realizo lo tenga que depositar. Es excepcional que me permitan la utilización de estos saldos a favor de libre disponibilidad para poder compensarlos con esas retenciones y percepciones. Bueno, la 2125 que habla de fertilizantes es una de ellas. Y hay otro tema que por ahí nos preguntan recurrentemente los contribuyentes. Si estos saldos a favor, que nosotros decimos no, es de libre disponibilidad, se pueden compensar, transferir, etcétera, etcétera, ¿qué pasa con los recursos de la Seguridad Social?
porque es probable que nosotros tengamos un saldo a favor del IVA del periodo agosto del 2021, de libre disponibilidad, y ahora mañana o pasado estemos liquidando los sueldos y le digamos a nuestro cliente el F931, que es donde están el importe que tengo que ingresar por los recursos de la Seguridad Social, te da 1 millón de pesos. Entonces el cliente va a decir, pero vos me dijiste hace unos días, porque el 20 por ahí le presenté de septiembre a agosto del IVA, y me dijiste que tenía 5 millones de pesos de saldo a favor de libre disponibilidad. Entonces le tendré que explicar que los saldos a favor de libre disponibilidad no se pueden utilizar contra los recursos de la Seguridad Social, porque así lo dijo hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjense la fecha, 16 de septiembre del 99, y el fallo es Urquía Peretti, Peretti con doble T, Sociedad Anónima contra Dirección General Impositiva. Ya vamos a volver sobre este tema, pero es importante que lo sepan. Vuelvo a los regímenes de retención y percepción. Hoy aquellos que trabajan van a saber de qué hablo. Básicamente se ingresan o se determinan vía el SICORE, y esas resoluciones o las resoluciones que regulan esos sistemas solo me permiten ingresarlo en efectivo o con cheque. Ya hablamos más de BEPS. La resolución 4310, en el artículo 48, que es la que creó el famoso SISA para los exportadores, acopiadores, etc., permite en ese artículo la compensación. Permite la compensación. Entonces, ¿qué hemos visto de estos saldos a favor del segundo párrafo? Sabemos que le es aplicable el 35, el 36 de la 11683, puede ser devuelto o transferido a tercero. Hemos hablado de esas normas, hemos hablado de otra norma de la 11683. Respecto de la devolución y transferencia, hemos comentado un fallo, FM comercial. Después hemos dicho que el fisco salió, respondió con las resoluciones 2076 y 2077, regulando, limitando esos derechos, hemos dicho por qué, y hemos hablado del fallo Urquía Peretti. En esa época, es del año 99. Ustedes saben qué pasó, algunos son chicos, otros no, pero los que son chicos deben haber escuchado qué pasó en este país en el año 2000. En realidad, se rechazaron en ese momento los pedidos de compensación de estos saldos a favor contra los recursos de la Seguridad Social en numerosas causas judiciales que en primera y segunda instancia habían sido favorables a los contribuyentes. Pero en ese fallo, Urquía Peretti del año 99, fue un fallo dividido, 5 votos contra 3, 5 votos contra 3. Si ustedes se acuerdan, teníamos un presidente patilludo que había ampliado la corte, y se rechazó la posibilidad de compensación con los siguientes argumentos. Uno fue que tanto la mayoría como la minoría dijo que los aportes de los trabajadores no son compensables por ser fondos de terceros, es decir, no podían ser compensables con un saldo a favor de libre disponibilidad del contribuyente porque eran fondos de terceros. La mayoría también interpretó que no se podía aplicar el segundo párrafo en ese momento del artículo 27 del 11683 porque no había una norma reglamentaria que así lo dijera. Ya hemos hecho un comentario de este tema. Y la minoría interpretó en ese momento que no era necesaria una norma reglamentaria porque una norma reglamentaria, como hemos dicho recién en FM comercial, no puede inhibir el ejercicio de un derecho del contribuyente, y una alumna hizo su comentario con el cual concuerdo. Pero la mayoría interpretó en ese momento que se debían conceder poderes amplios al Poder Ejecutivo para reglamentar dicha compensación de tal manera que los contribuyentes puedan ejercer sus derechos. Cuestión que no se hizo. Concretamente hoy no se puede compensar con este saldo a favor de libre disponibilidad los recursos de la Seguridad Social, pero aquellos que conocen la interna de estos temas sostienen, y no ha sido desmentido, que en realidad, las verdaderas razones del fisco en su momento fueron recaudatorias y no jurídicas.
Bueno, ya hice el comentario pertinente respecto a que eso fue en el año 99 y en el año 2000 vino una catástrofe en este país. ¿Por qué se limitan las transferencias o se regulan o se tratan de ponerle un corset por todos lados? Porque en la década del 80, hay que decir las cosas como son, se transferían saldos a favor que eran inexistentes. Entonces, los cesionarios los computaban en su declaración jurada y luego sostenían que eran adquirentes de buena fe cuando la DGI se los impugnaba. Entonces, ¿qué pasó? Con buen tino se modificó el tercer párrafo del 29 del 1183, que creó la responsabilidad personal y solidaria del cedente si el cesionario requerido no cumple, etcétera, etcétera. Es decir, a mí, desde el punto de vista del que estamos hablando, debido a los abusos, me parece que esa modificación en la 1183 es totalmente pertinente. Es decir, que el cesionario sea responsable personal y solidario si el cedente no cumple. Esto es importante porque con eso se le pone un freno a las transferencias de saldos a favor inexistentes. De todas maneras, me parece que hoy con las herramientas que tiene el fisco, las herramientas informáticas, sería, aunque existen, ¿no? Les comenté el otro día una cuestión de facturas apócrifas, facturas electrónicas, pero bueno. ¿Qué es lo importante de esto que acabamos de ver? Ya veníamos mencionando de que pueden existir saldos a favor. Hoy hemos visto concretamente que los saldos a favor pueden ser de dos tipos. El del primer párrafo es un saldo a favor técnico, solo se utiliza contra débitos fiscales del periodo siguiente o de periodos fiscales siguientes del mismo contribuyente. Y tenemos los saldos a favor del segundo párrafo, que son aquellos que vienen de ingresos directos, que tienen un orden de prelación y que pueden ser utilizados por el contribuyente para compensarlos, etcétera, etcétera, contra otros impuestos, o puede pedir su devolución, o pueden ser transferidos a terceros. Esto está regulado por algunas resoluciones que las hemos visto. Acá termina, es un tema relativamente fácil. A veces los preguntamos, y es como dije en alguna clase anterior, si le preguntamos esto porque realmente queremos que salgan adelante en un examen, y da mucha pena cuando no le saben contestar. A lo único que le pueden poner un poco de su sentido común, de su conocimiento, es si le preguntamos por qué pueden originarse los saldos a favor, y si es peligroso o no, etcétera, etcétera, pero básicamente hemos visto el artículo 24 y el 63 del decreto reglamentario no reviste ninguna complicación. Un tema relativamente novedoso, que a veces como el saldo a favor es tan fácil, lo preguntamos. Vamos por un segundo al artículo 24 incorporado a continuación del 24. ¿Te animas, Gerardo? ¿Estás ahí? ¿Te animas del 24 incorporado a continuación del 24 leer 1, 2, 3, los 4 primeros párrafos, por favor? Sí, por favor. Sí, con todo. Saldo a favor técnico por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital. Devolución transcurridos 6 periodos fiscales consecutivos. Formas, plazos y condiciones. Es el copete del artículo 24 a continuación. Los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso, excepto automóviles, que luego de transcurrido 6 periodos fiscales consecutivos, contados a partir de aquel en que resultó procedente su cómputo, conformaren el saldo a favor de los responsables a que se refiere el primer párrafo del artículo 24, les serán devueltos de conformidad con lo dispuesto seguidamente
en la forma, plazos y condiciones que a tal efecto dispongan las normas reglamentarias que se dicten. Vamos al segundo párrafo. También podrá accederse a la devolución en los términos previstos en este artículo con respecto al impuesto que hubiera sido facturado a los solicitantes originado en las operaciones antes mencionadas, en la medida en que los referidos bienes se destinen a exportaciones, actividades, operaciones y o prestaciones que reciban igual tratamiento a ellas. En tales casos, el plazo indicado en el párrafo anterior se contará a partir del periodo fiscal en que se hayan realizado las inversiones. No será de aplicación el régimen establecido en este artículo cuando, al momento de la solicitud de devolución, los bienes de uso no integren el patrimonio de los contribuyentes, excepto cuando hubiere mediado caso fortuito o fuerza mayor, tales como en casos de incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, debidamente probado. Los bienes de uso comprendidos en este régimen son aquellos que revisten la calidad de bienes susceptibles de amortización para el impuesto a las ganancias. Cuarto párrafo. Gracias, Gerardo. Que ya hemos visto en algún momento, al ver los créditos fiscales, que los créditos fiscales, les dije, de bienes de uso podían tener distintos tratamientos, pero que en la ley tenían el mismo tratamiento que como si se tratara de cualquier otra compra. Acá lo que se está tratando, esto es aplicable a todos aquellos créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a partir del 1 de enero del 2018. Si ustedes tienen el mismo texto que yo, van a ver que esta modificación fue introducida por la ley 27430. Cuando vimos puntualmente el impuesto a las ganancias, hemos visto que esta ley introdujo modificaciones, muchas modificaciones importantes, todas ellas aplicables para cuestiones que sucedieran a partir del 1 de enero del 2018. Básicamente, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es transformar un saldo a favor técnico en un saldo a favor de libre disponibilidad. Porque cuando anteriormente hablábamos del saldo a favor técnico, es decir, aquel que solo puede imputarse contra débitos fiscales de periodos fiscales siguientes, hemos dado un ejemplo de que podríamos empezar con una actividad o podríamos renovar los bienes de uso y eso podría originar que yo tenga créditos fiscales en una cuantía importante que supere mis débitos y por lo tanto se origine un saldo a favor técnico del primer párrafo. Ahora, es real que ese hecho lo que produce es que la gente, al ver que va a tener o la posibilidad de tener inmovilizado financieramente ese saldo a favor durante un periodo largo de tiempo, lo que trata de hacer es de posponer en el tiempo la decisión o dilatar la decisión de renovar o de adquirir bienes de uso. Esta norma es la respuesta a eso. Quiere decir que ese saldo a favor, como dice el primer párrafo del 24 incorporado a continuación del 24, se va a poder transformar, es un saldo a favor técnico, en un saldo a favor de libre disponibilidad. Porque lo que dice concretamente es que aquellos créditos fiscales que se originen por compra, construcción o fabricación, etcétera, etcétera, de bienes de uso, excepto automóviles, con todas las consideraciones que ya hemos hecho de automóviles, y se los castiga y ya sabemos el porqué, que luego de transcurridos 6 periodos fiscales consecutivos, conformen el saldo a favor del primer párrafo, es decir, yo compré los bienes de uso, pasaron 6 periodos fiscales y el saldo a favor, no me puedo detener mucho en esto, pero hay ejemplos en artículos de doctrina bastante piola, prácticos. Es decir, que si a partir del 6º, 7º periodo fiscal yo sigo teniendo un saldo a favor técnico y veo que eso se conforma con los créditos fiscales provenientes de estos bienes de uso, dice, serán devueltos de conformidad con lo que se dispone seguidamente. Es decir, que ustedes ya saben que en el ejemplo anterior
que algunos se reían, si viene la suegra y le veo que tiene 7, 8, 9, 10 meses de un saldo a favor del primer párrafo, y empiezo a preguntarle, a investigar, y es de algún bien de uso, bueno, puedo hacer uso de esto. No me ilusiono tanto con que la detengan, sino simplemente trato de asesorarla y cobrarle un poco, o que me invite a comer, ya veremos. Es decir, que si el saldo a favor del primer párrafo está conformado por créditos fiscales que provienen de estas operaciones, pongámonos en la cabeza bienes de capital, después de transcurrido determinado periodo, puedo pedir su devolución. Incluso dice el segundo párrafo, si se destinaran a exportaciones. Ahora, ¿qué es importante? Y esto está bien redactado. El tercer párrafo dice, no será de aplicación al régimen cuando al momento de la solicitud los bienes de uso no integren el patrimonio. Lógicamente, porque yo puedo haber comprado un bien de uso conforme a mi saldo técnico, porque lo compré al séptimo, octavo mes, ya lo vendí. No está en mi patrimonio. Entonces, no va a dar lugar la aplicación del régimen, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Debidamente probado lo tendré que probar. Ahora, es importante también saber que para definir qué es un bien de uso, lo debe ser desde el punto de vista del impuesto a la ganancia. Es decir, un bien es bien de uso en el impuesto a la ganancia si es susceptible de ser amortizado. Y susceptible de ser amortizado por el impuesto a la ganancia, no lo quiero traer ni empezar a preguntar, porque van a pagar varios las cámaras, pero recordemos que para ser amortizable en el impuesto a las ganancias, entre otras cosas, para que se permita esa deducción debe estar vinculado con la producción, obtención, mantenimiento de ganancia grabada. El párrafo siguiente habla también del leasing. Vamos a 1, 2, 3, 4, 5, creo que es el sexto párrafo, dice a los efectos de lo dispuesto en este artículo. El impuesto al valor agregado correspondiente a las compras, construcción, fabricación, elaboración y importación definitiva de bienes se imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad grabada. Es decir, yo voy a tener un débito fiscal, esto está en las revistas, pero se lo quiero explicar para que cuando lo vean en el artículo, ahora apenas terminemos la clase, seguro que lo ven de nuevo. Débito fiscal menos crédito fiscal. Si tengo este caso, lo que voy a tener que hacer es abrir el crédito fiscal en dos. Los créditos fiscales que no son provenientes de estas operaciones y los que sí. ¿Por qué los que sí los voy reservando? Porque lo que a mí me interesa es que eso quede conformando el saldo a favor para después pedir la devolución. ¿Se entiende? Entonces yo tengo débito fiscal 10 pesos menos 20, doy otro ejemplo, débito fiscal 10 pesos menos 18, me va a quedar 8 pesos menos 18 de crédito fiscal, 8 de saldo a favor. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Si vamos bien hasta ahí, sigo. Quiere decir que si yo dije, creo que dije 10 menos 18, me quedan 8, de esos 18 voy a tener que ver cuál es el crédito fiscal de esto que entra en esta franquicia, si ustedes quieren, porque es el que después voy a seguir trasladando y el que voy a tener que demostrar luego de transcurridos 6 periodos fiscales que conforman mi saldo a favor. ¿Se entiende? Porque si en el mes que viene tengo débito fiscal de 50 pesos y crédito fiscal nada, voy a absorber esos 8 que voy a trasladar y al cabo del sexto mes no voy a tener ningún crédito fiscal por esta adquisición de bienes de uso para pedir la devolución. Porque lo que hizo la ley con lógica es, además de poner un tiempo, si ya se absorbió con mis débitos fiscales, ya está. ¿Cómo voy a pedir la devolución? Sería una doble franquicia, no lo puedo tomar contra mi débito y además pedir la devolución. Eso también está dicho en un párrafo, en el párrafo anteúltimo o antepenúltimo. Dice, la devolución prevista en este artículo no podrá ser realizada o no podrá realizarse cuando los créditos fiscales o el impuesto facturado que la motivó hayan sido objeto de tratamientos diferenciales. Es decir, lo marco, esto es largo, esto es solo para significar que si ese crédito tuviese un tratamiento preferencial o un tratamiento distinto, no puede tener es decir, el mismo crédito no puede ser objeto de dos tratamientos a la vez.
¿Mm? Al final dice no podrán acogerse al sistema dispuesto, perdón, no podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones. Inciso A, declarado en quiebra. B, querellado o denunciado penalmente. C, denunciado formalmente o querellado por delitos comunes. D, las personas jurídicas cuyos socios, administradores, directores sean denunciados formalmente o querellados penalmente. Hay una serie, o existen una serie de normas, denme un segundo, que pueden encarpetar estas dos hojas. Si no me equivoco, son artículos 63 y siguientes del decreto reglamentario. Sí. Están los artículos 63 incorporado a continuación del 63, es decir, del 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 7, 8. El 10. Para el que le interese el tema. Básicamente, en los exámenes o en algún parcial, le pueden preguntar, hasta lo que hemos visto hasta ahora, si conocen algún saldo a favor que sea especial o algún tratamiento especial para la adquisición de bienes de capital, y por lo menos yo, con que contesten lo que acabamos de ver, es importante. ¿Qué es lo importante? Que si hay adquisiciones, compras, construcción, etcétera, etcétera, fabricación de bienes de uso. Entonces la primera pregunta que le hacemos es: ¿qué es un bien de uso? Bueno, tienen que saber que el bien de uso es aquel que reviste la calidad de bien susceptible de amortización para el impuesto a la ganancia, es decir, que sea bien de uso para el impuesto a la ganancia. Ese crédito fiscal, que sería un saldo a favor técnico, este artículo 24, incorporado a continuación del 24, permite que se transforme ese saldo a favor técnico en un saldo a favor de libre disponibilidad, luego de transcurrido X periodos fiscales, siempre y cuando al momento de presentar la solicitud integre el patrimonio o exista en el patrimonio, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Por supuesto que excepto automóviles, desde ya lo hemos visto, si no me permiten el cómputo del crédito normal o está limitado por automóviles, menos sentido común, menos me van a permitir transformarlo, ese saldo a favor que es técnico y ya estaba limitado, porque se acuerdan cuando vimos automóviles teníamos un monto, 20.000 netos de IVA, etcétera, todo eso que hemos discutido en la clase anterior que tuvimos juntos. Por supuesto que estos créditos fiscales tienen que cumplir con todos los requisitos que hemos visto en la clase anterior respecto de créditos fiscales. Y también es importante saber cuándo no procede. Y no procede por cuestiones objetivas, tanto como por cuestiones subjetivas. Cuestiones subjetivas sería, lo último que le leí es que no podrán acogerse quienes hayan sido declarados en quiebra, denunciados penalmente, etcétera, etcétera. Les propongo 5 minutitos a ver si recompongo un poco mi garganta y volvemos. Bien, Son las 19:04, 19:10, estamos de vuelta. perfecto, contador. Gracias.
Hola, hola. Sí, doctor. Si les parece, volvamos, nos queda ver periodo fiscal y tasas. ¿Te animas, Gerardo, por favor, a pegarle una Sí. leída al artículo 27 de la ley? Gracias. Bien. Periodo fiscal de liquidación. El impuesto resultante por aplicación de los artículos 11 a 24 se liquidará y abonará por mes calendario sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación para los sujetos que desarrollen las actividades y en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo Nacional, en cuyo caso liquidarán e ingresarán el gravamen resultante por periodo fiscal anual. Cuando se trate de responsables cuyas operaciones correspondan exclusivamente a la actividad agropecuaria, los mismos podrán optar por practicar la liquidación en forma mensual y el pago por ejercicio comercial si se llevan anotaciones y se practican balances comerciales anuales y por año calendario, cuando no se den las citadas circunstancias. Adoptado el procedimiento dispuesto en este párrafo, el mismo no podrá ser variado hasta después de transcurrido 3 ejercicios fiscales, incluido aquel en que se hubiere hecho la opción, cuyo ejercicio y desistimiento deberá ser comunicado a la AFIP, en el plazo, forma y condiciones que dicho organismo establezca. Los contribuyentes que realicen la opción de pago anual estarán exceptuados del pago del anticipo. En el caso de importaciones definitivas, el impuesto se liquidará y abonará juntamente con la liquidación y pago de los derechos de importación. En los casos y en la forma que disponga la citada AFIP, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, la percepción del impuesto también podrá realizarse mediante la retención o percepción en la fuente. Asimismo, el citado organismo, con relación a los sujetos indicados en el segundo párrafo, podrá exigir el ingreso de importe a cuenta del tributo que en definitiva correspondiere de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 11.683 y su modificación. Gracias, Gerardo. Muy amable. Cuando vemos periodo fiscal de liquidación, ya habíamos anticipado algo, pero veamos. El primer párrafo nos dice claramente que por mes calendario. Y lo importante acá es que dice el impuesto resultante por aplicación de los artículos 11 a 24. Ustedes ya conocen todos esos artículos. Acabamos de ver el 24 que se refiere a saldos a favor. Y dice se liquidará y abonará por mes calendario. Es decir, que el periodo de liquidación es mensual. Alguna vez, van a ver si ven algún texto viejo, habían 11 anticipos y el 12avo era una declaración anual y alguna vez también existía un F439 que era una declaración anual informativa. Hoy realmente esto no tiene sentido explicarlo para mí, porque es hacer historia y la velocidad de los acontecimientos nos lleva a los cabezazos, así que ¿de qué les interesa a ustedes que haya existido un F439? Hoy en día lo que tenemos que hacer es ingresar con la clave fiscal, el nivel pertinente en mis aplicaciones y buscar el F2002. El F2002 es el que se refiere al impuesto al valor agregado. Se hace todo en la nube. Los podemos ir guardando hasta que después los presentamos. Los vencimientos son, depende el número de quit del contribuyente. Yo siempre digo es alrededor del 18, 20, 21 del mes siguiente, obviamente. Y bueno, la forma de pago es, si no me origina un saldo a favor, tendré que generar un BEP y tendrá que pagarlo el contribuyente. Ahora, también dice que se puede, en el segundo párrafo y el quinto párrafo, última parte, dice liquidación e ingreso del gravamen en forma anual. Ojo, porque actualmente no es el ingreso y liquidación e ingreso en forma anual. Lo que tenemos es la actividad agropecuaria, en donde la liquidación es en forma mensual y si el pago es por ejercicio comercial,
depende si lleva balance o contabilidad o no, y si no será por año calendario, es decir que para la actividad agropecuaria yo tendré que hacer las presentaciones todos los meses y al fin del año comercial o el año calendario tendré que efectuar el pago. Tenemos ahí una restricción temporal, es decir, no puede ser variado una vez ejercido la opción o adoptado el procedimiento, después de transcurrido 3 ejercicios fiscales, incluido el que hubiera realizado la opción. Ahora, es importante que es complicado porque conseguir una definición de actividad agropecuaria, ni la ley ni el decreto reglamentario definen la actividad agropecuaria. Entonces tenemos que ir, por ejemplo, a la ley o al anexo ley del régimen simplificado, en donde en algún artículo nos hablaba de actividad agropecuaria, o la RG 3699, que es viejísima, que era una resolución sobre anticipo del impuesto sobre los activos, que me hablaba de la actividad agropecuaria, o tal vez a una bastante más acercada en el tiempo, que aquella es la RG 1032, en el artículo 7, segundo párrafo, cuando me habla de una exención en el IVA, que es la locación de inmuebles en el IVA. Si se acuerdan, el artículo 7, lo vimos juntos, así que no me pueden decir que no lo vieron, ni ponerme cara que no lo vieron. El artículo 7, cuando habla de la exención de las locaciones, el 7H.22, habla de locación de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias. Y ahí tiene una llamadita que hace referencia a la 1032 y dice, miren en este mismo texto, si ustedes lo tienen, considera que son actividades agropecuarias las que tengan por finalidad el cultivo y la obtención de productos de la tierra, así como la crianza y la explotación de ganado, animales de granja, tales como fruticultura, horticultura, avicultura, apicultura, etc. Ahora, acá se han planteado algunas discusiones, por ejemplo, en la nota externa 4/98, un productor cañero que realiza su producción a través de la venta y exportación del azúcar elaborada por un tercero. Un productor cañero que realiza la producción a través de la venta y exportación del azúcar, pero está elaborada por un tercero. ¿Puede entrar en este tercer párrafo? Y se dijo, no ve alterado el objeto de su explotación y puede hacer uso de la opción del 27 de la ley. Hay un dictamen 59/97 que dice, el desarrollo de la actividad en relación de dependencia, además de la agropecuaria, no obstaculiza la posibilidad de hacer uso de la opción del 27. Tenemos el 87, el dictamen 87/94. Para precisar el alcance de la actividad comprendida debe recurrirse a la tabla de clasificación y codificación de actividades del organismo. Bueno, imagínense del año 94, así que ¿qué podemos esperar? Ahora, lo que no se quiere es que por el solo hecho de dedicarse en forma parcial a la actividad agropecuaria se haga uso de la opción anual. Es decir, que si tenemos a alguien que además de la actividad agropecuaria realiza otras actividades, vamos a tener que indagar en este tema. La RG 1745, que creo que ya la nombré, sí, ya la nombré, prevé, es una resolución del año 2004 y sus modificaciones, ingreso anual, declaración jurada mensual y presentación mensual. Ahora, vamos al 27, cuarto párrafo. Me habla del caso de las importaciones definitivas. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de importaciones? Que también lo vimos juntos. Yo le dije, este es un caso en donde si yo perfecciono el hecho imponible, soy sujeto, voy a tener un débito fiscal que inmediatamente se transforma en mi crédito fiscal. Entonces, no me acuerdo, yo estoy casi seguro que sí, pero siempre digo, esto es como las dos caras de una misma moneda. Si yo realizo la importación definitiva de bienes muebles, por supuesto gravados, si no, no va a haber un débito fiscal, en ese despacho de importación tengo mi débito, que va a ser mi crédito cuando yo realice la liquidación del impuesto al valor agregado, es decir, es débito y crédito a la vez. Eso dice el 27, cuarto párrafo,
¿Mm? El que dice se liquidará, en el caso de importaciones definitivas, el impuesto se liquidará y abonará juntamente con la liquidación y pago de los derechos de importación. El pago se efectúa una vez que la Dirección General de Aduana le confiere la destinación a la mercadería como definitiva. Con dicho pago se inicia el procedimiento del despacho plaza. Es un sistema de liquidación particular, independiente de liquidación mensual. Se paga mediante boleto de depósito, BEP, etc. Existen regímenes de retención y percepción, ya lo hemos visto, eso es a lo que se refiere el 27, quinto párrafo, no hace falta meternos en ese tema, pero sí me quiero referir a la importación de servicios, o volver a traer el tema de importación de servicios, ya lo habíamos mencionado. Eso estaba regulado en el 65.2 del decreto, habíamos visto la RG 549, sabíamos que teníamos 10 días, 10 días desde el momento en el que se perfeccionaba el hecho imponible para ingresarlo. Y me gustaría también traer, porque esto lo preguntamos a veces cuando tratamos el tema de la importación de servicios, recordemos que acá hay una diferencia muy importante entre importación definitiva de bienes muebles con importación definitiva de servicios. En importación definitiva de cosas muebles, agrego grabada, se va a poder computar el crédito fiscal en la declaración del mismo mes en que se efectuó el pago. Pero recordemos, vamos por un segundito al artículo 12, porque yo les pedí oportunamente que lo macheten, que le hagan una marca, etcétera, etcétera. El artículo 12 de la ley, al final, decía claramente, en el último párrafo, infine, excepto cuando dicho crédito provenga de las prestaciones a que se refiere el inciso B del artículo primero, en cuyo caso su cómputo procederá en el periodo fiscal inmediato siguiente a aquel en que se perfeccionó el hecho imponible. Entonces, cuando le preguntemos qué diferencia hay entre los créditos fiscales de una importación de servicio o de una importación de una cosa mueble, básicamente es esa. Lo vimos ya 3 veces, no lo vamos a volver a ver, pero espero que cuando alguna vez se le pregunte sepan contestarlo o se acuerden de este tema. Respecto al periodo fiscal, no hay mucho más para hablar. Por lo tanto, pasemos a ver tasas, que está previsto en el artículo 28. Yo lo que te pediría ahí, Gerardo, si sos tan amable, es, a ver, leamos el periodo, el 28, Primer párrafo. primero, segundo, tercero y cuarto, y después vamos a hacer una recorrida nada más. Bien. Gracias. Bien. Bueno, artículo 28, tasas. La alícuota del impuesto será del 21%. Esta alícuota se le incrementará al 27% por las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 6 del inciso E del artículo 3. Cuando la venta o prestación se efectúe fuera de domicilio destinado exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo, o en su caso, terrenos baldíos, y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en el impuesto como responsable inscripto, o se trate de sujetos que optaron por el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Facúltese al Poder Ejecutivo para reducir hasta en un 25% las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores, 1 y 2. Estarán alcanzadas por una alícuota equivalente al 50% de la establecida en el primer párrafo a las ventas, locaciones del inciso D del artículo 3 y las importaciones definitivas de los siguientes bienes. Apartado 1. Animales vivos de las especies aviar y cunícola. Está bien, Y de ganado. Sí. Gerardo, después vamos a hacer una recorrida, si no, no vamos a terminar. Si la vemos toda, me voy a detener en algunos puntuales.
Bien. Gracias. Lo que acabamos de ver ahí es que algo que ya conocemos y más o menos hemos visto alguna vez una factura en nuestra vida, aunque sea de que los padres nuestros nos pidan por favor que paguemos la luz, el gas, etc. Tenemos en nuestro sistema tres alícuotas: la alícuota general, una alícuota reducida y una alícuota incrementada. Ahora, veamos un poquito de teoría antes para entender algunas cosas. En este impuesto, las alícuotas pueden ser únicas, general con excepciones, o múltiples. La alícuota única es aquella en la que todas las operaciones se van a encontrar alcanzadas por una alícuota única. Los autores coinciden en que es la más neutral de todas, no admite exenciones. En la práctica esta versión es prácticamente nula porque ustedes saben que siempre hay excepciones y cuando veamos la alícuota reducida nos vamos a dar cuenta de cuál es la finalidad. El otro escenario en el que nos podemos encontrar es respecto a las alícuotas, que sea una alícuota general con excepciones. Es la del medio en cuanto a la neutralidad. Graba todo a la misma tasa excepto algunas operaciones expresamente enunciadas que pueden estar exentas o alcanzadas a una tasa inferior o superior a la general. Y el otro lugar en donde podemos encontrarnos es respecto a las tasas múltiples. Es la versión menos neutral y poco difundida en la actualidad, dificulta la liquidación como el control por parte del Estado. Ahora, esas alícuotas diferenciales las podemos ubicar desde el punto de vista del Estado cuando realiza este tipo de regulaciones de la tasa, o los legisladores, la podemos ubicar en etapas intermedias o en etapas intermedias si hablamos de diferenciales superiores. Por ejemplo, una alícuota diferencial en etapas intermedias. Las alícuotas diferenciales, para que sean tales, deben aplicarse en la última etapa, porque si se aplican en etapas intermedias, no producen efectos ni en el precio, ni en el producto, ni en el nivel de recaudación. Concretamente, si yo quiero alcanzar con una alícuota reducida, por ejemplo, a productos de la canasta familiar, lo que tengo que hacer es aplicar esa alícuota reducida en la última etapa. Es decir, que cuando cualquiera de nosotros va como consumidor final al súper y compra el producto que el Estado quiere reducir para que llegue con menor carga tributaria al consumidor final, tendrá que ser en la última etapa, porque ustedes se imaginan, si la ponen en etapa intermedia y después el súper la grava al 21%, se come la reducción de alícuota que el Estado pretendió. Reitero lo que digo siempre, estamos en Argentina, esto no es un país escandinavo, basta con mirar el Zoom, la mayoría somos pelito oscurito, no somos amarillo de ojos celeste como los países escandinavos, entonces acá la reducción no llega si no es en la última etapa. Es así, por ejemplo, que tengo anotado con un ejemplo, que ya venció, pero en el 2019 salió un decreto, el 567, que tuvo vigencia desde el 15 de agosto al 31 de diciembre del 2019, en donde se estableció la alícuota cero para venta al consumidor final de los productos de canasta alimentaria. Las alícuotas diferenciales menores en algunas actividades primarias presentan una ventaja desde el punto de vista de la recaudación porque se concentra en la etapa siguiente, de manera que todo el universo de contribuyentes a controlar se reduce significativamente. Ahora, cuando hablamos de alícuotas diferenciales superiores a la general, que en nuestro caso sería hoy el 27%, en etapas intermedias, lo que nos dicen los autores es que no debe superar el valor agregado en la etapa, porque caso contrario, se produce una acumulación de crédito fiscal, es decir, si en mi proceso tengo un insumo que está alcanzado a la alícuota superior y excede el valor agregado que yo agrego en mi etapa, significa que me va a originar un saldo a favor permanente, lo cual significa que como conocemos qué característica tiene este saldo a favor, que no lo voy a poder recuperar, va a formar parte del costo y entonces si es un insumo con un crédito o una alícuota que yo no lo puedo recuperar, forma parte del costo y el producto que yo estoy, valga la redundancia, produciendo, va a terminar con parte de ese IVA en el costo.
Aplicar alícuotas inferiores a la general, generalmente se aplica en etapas primarias o intermedias, y el objetivo puede ser simplificar la administración tributaria, o en la etapa final, donde el objetivo es reducir el precio de determinados bienes, por ejemplo, la canasta familiar, y con ello la regresividad del gravamen. Ya he dado un ejemplo respecto a la regresividad del gravamen en alguna clase, cuando decía si alguien gana 10.000 o 100.000 pesos y consumen lo mismo, el impuesto es totalmente regresivo. Si aplicamos alícuotas superiores en etapas anteriores a la final, una ventaja puede ser concentrar la recaudación, ¿sí? Desde el punto de vista del Estado, que es mucho más fácil recaudar y fiscalizar, pero si decimos que aplicamos en la última etapa, se va a modificar la alícuota final y la efectiva del gravamen. No es recomendable, por eso se utilizan otros impuestos que vamos a ver más adelante, como los impuestos al consumo específico, que se llaman impuestos internos a nuestro país. Algunos países, esto lo comenté cuando vimos crédito fiscal, aplican una regla en donde el crédito fiscal que puedo computar es el mismo el que están grabadas mis operaciones y no lo que efectivamente pago. Es decir, si mi actividad está alcanzada la alícuota del 21% y tengo en alguna factura discriminado el IVA correctamente porque corresponde al 27%, ¿qué hemos dicho en nuestra clase? Que podíamos computar ese crédito al 27%. Bueno, en algunos países se adopta este criterio de cómo mi actividad está grabada al 21, no puedo computar el 27, solo el 21. ¿Pero qué produce esto? Produce la acumulación del impuesto y el incremento de la alícuota definitiva del gravamen. Por eso, no es recomendable. Hemos visto, reitero, el 28, tenemos la alícuota general del 21%, tenemos una alícuota incrementada del 27% para esas actividades específicas, están puntualmente establecidas. Vamos por un segundo al 66 del decreto reglamentario, segundo párrafo. Lo leo yo si querés. ¿Vos vas, Gerardo? Sí, estoy. Bueno. Tasas, segundo párrafo del artículo 66 del decreto reglamentario. El incremento de la alícuota dispuesto en la norma legal citada en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la venta o la prestación fuera destinada a sujetos jurídicamente independientes que resulten revendedores o, en su caso, coprestadores de los mismos bienes o servicios comprendidos en la misma, ni cuando se trate de provisiones de gas utilizadas como insumo en la generación de energía eléctrica o prestaciones de servicio de valor agregado en telecomunicaciones. ¿Cuál es el objetivo de este segundo párrafo? Si consideramos el escaso margen de utilidad con que trabajan, ¿qué produciría que lo trasladen en todo o en parte al precio final y termine siendo un costo? ¿Qué pasa con las alícuotas reducidas? Al aplicarlo en la última etapa hay que actuar con total claridad y precisión y hacerlo con el menor alcance posible. ¿Por qué? Total claridad y precisión y hacerlo con el menor alcance posible, porque es probable que se pretenda aplicarla a operaciones alcanzadas a una alícuota superior. Es decir, cuando nosotros tenemos en nuestra etapa final una alícuota reducida, es lógico, reitero, porque vivimos en la Argentina, y esto es Argentina, que vamos a tratar de buscarle la vuelta a que nuestra operatoria o los bienes que vendemos o los servicios que prestamos estén alcanzados a la alícuota reducida. ¿Sí? Cuando vamos, me voy a detener solo en algunos, porque es bastante largo, no tenemos tiempo. El artículo 28, 1, 2, 3, cuarto párrafo, habla de una alícuota reducida en un 50%. En el inciso habla de ventas, locaciones del inciso D del artículo 3 e importaciones definitivas. En esto hay que tener cuidado, porque no son todos los hechos imponibles, ¿no? Venta, locaciones del inciso D e importaciones definitivas y punto. ¿De qué? Animales vivos, el apartado 1, carnes y despojos, el apartado 2,
3 frutas y legumbres, 4 miel, 5 granos, 6 harina de trigo, 7 pan, galletas, etc. 8 residuos sólidos, 9 granos de soja desnaturalizado, etcétera, etcétera. En el A1 incluyeron ventas, locaciones del inciso del artículo 3, las importaciones definitivas de cuero bovino, fresco, etcétera, etcétera. En el inciso B tenemos obras, locaciones y prestaciones de servicios vinculadas a la obtención de bienes, comprendido en los puntos 1, 3 y 5 del inciso A. Entonces, acá tenemos que leer con precisión las normas, porque son obras, locaciones y prestaciones de servicios vinculadas con la obtención de bienes, comprendiendo los puntos 1, 3 y 5 del inciso A, no más. No el 2, no el 4. ¿Está claro? Y esas tareas o servicios son labores culturales, preparación y restauración, etcétera, del suelo, siembra y o plantación, aplicación de agroquímicos, fertilizantes, su aplicación, cosecha. Bueno, básicamente esto es lógico porque si lo que se quiere es que los bienes previstos en los puntos 1, 3 y 5 estén alcanzados al día y medio, lo que se hace es que la etapa interior inmediata anterior para obtenerlo, o todo el proceso, también esté alcanzada a la alícuota del día y medio. Acá se entiende un poco de la teoría de la que yo antes hablaba. Si mi producto final va a estar alcanzado al día y medio, y todo lo que yo necesito para obtenerlo está alcanzado al 21, obviamente se me va a generar a mí un saldo a favor y esa diferencia la voy a terminar incluyendo en el precio, ergo, o conclusión, el producto que yo quiero que esté alcanzado al día y medio cuando lo vendo va a tener un incremento en el precio por el saldo a favor que arrastro, que sé que es un saldo técnico que no lo puedo usar para otra cosa. Si voy muy rápido le pido disculpas, lo vemos en otra oportunidad, pero me parece que no. Respecto de los fertilizantes, hubo un problema porque hubo una ley, se vetó, etcétera, etcétera, porque dice fertilizante su aplicación. Y entonces la venta del fertilizante quiere decir que cuando yo voy y lo compro, me cobran la alícuota del 21 y cuando lo aplico el día y medio, entonces por eso luego se introdujo el inciso L, vamos al L, que habla de ventas, locaciones del inciso C del artículo 3, importaciones definitivas que tengan por objeto fertilizantes químicos para su uso agrícola. Así que si ustedes quieren en el punto 4, machetean al lado ver inciso L. Y después sí me interesa detenerme un poquito, porque habla de el C, habla de los hechos imponibles previstos en el inciso A del artículo 3 destinados a vivienda, excluidos los realizados sobre construcciones preexistentes que no constituyan obras en curso, y los hechos imponibles previstos en el inciso B del artículo 3 destinado a vivienda. Es decir que 3A y 3B, obra sobre inmueble propio, obra sobre inmueble ajeno, así es. Me miran. Vamos por favor al 3A, trabajo sobre inmueble ajeno, 3B, obra sobre inmueble propio, así es, destinado a vivienda. Y esto tiene un decreto importante, o por lo menos les recomiendo que lo vean, porque por ahí lo preguntamos, que es el 1230, donde establece básicamente cómo va a ser la alícuota diferencial, pautas y aclaraciones. El artículo 2 dice: a los fines de la reducción de la alícuota dispuesta para los hechos imponibles previstos en los incisos A y B del artículo 3 deberán tenerse en consideración las siguientes normas. A. Se entenderá por trabajo sobre inmueble ajeno u obra sobre inmueble propio según corresponda, están destinadas a vivienda, cuando por las características de la construcción pueda considerarse que la misma ha sido concebida para ese fin, etcétera, etcétera. Dicha caracterización resultará comprensiva de bauleras y cocheras cuando, en el caso de trabajo sobre inmueble ajeno, sean construidas comunidades complementarias a la citada vivienda y en el caso de obras sobre inmueble propio, sea vendida en formas conjuntas con la misma. La tasa diferencial, inciso B, no será de aplicación respecto a las restantes construcciones que puedan integrar un edificio destinado a vivienda, tales como locales, oficinas o cocheras que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo precedente, como así tampoco los referidos a trabajos que consistan en la realización de obras de infraestructura complementaria
de barrio destinada a vivienda, ya sea que estén directamente afectadas la misma, como redes cloacales, eléctricas, de provisión de agua, corriente, pavimentación, o cubran necesidades sociales, como el caso de escuelas, puestos policiales, salas de primer auxilio, centros de comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. No me detengo por cuestión de tiempo, pero es muy importante que conozcan este tema. Después tenemos los incisos E y F, que me hablan de ventas, locaciones del inciso C y las importaciones que figuran en la nomenclatura común del Mercosur. Por eso es que ustedes van a ver que algunos artículos, por ejemplo, digo así, a nivel general, artículos de computación, algunas camionetas o algunos automóviles que figuran en la nomenclatura, no está acá. Antes había una apertura que era imposible de ver, están alcanzados al 10,5. Y después viene en el inciso H una curiosa, que a veces la preguntamos. En realidad no pretendemos que sepan toda esta norma, sino que nos den algunos ejemplos. Y esta, la de la H, es una que está piola para saberla o para recordarla. Habla de los servicios de taxímetros, remises con chofer y todos los demás servicios de transporte de pasajeros, terrestres, acuáticos o aéreos, realizados en el país, no alcanzados por la exención dispuesta en el punto 12 del inciso H del artículo 7. Ya habíamos visto que había una exención. Ahora, vamos a ese artículo, a ese inciso y ese punto, y recordemos que la exención, ¿qué tenía? Tenía un límite porque hablaba siempre que el recorrido no supere los 100 kilómetros. Es decir, que si no está exenta va a estar alcanzada, y si está alcanzada va a estar alcanzada ¿a qué alícuota? Al 10,5. Quiere decir que cuando se suban a un taxi se peleen para que el taxista, si lo logran, me cuentan, le emita un comprobante como corresponde, tengan en cuenta que la alícuota va a ser del 10,5. Otro tema que me gustaría ver es el inciso I. El inciso I me habla de los servicios de asistencia sanitaria médica y paramédica, a que se refiere el primer párrafo del punto 7 del inciso H del artículo 7, que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga, que no resulten exentos conforme a lo dispuesto en dicha norma. Recuerden que hemos visto una exención que tenía muchos condimentos, y hemos dicho que podíamos estar alcanzados por la alícuota del 21, donde tenía un efecto totalmente nocivo. Les di el ejemplo de alguien que es particular y llega en un BMW, como este Barra Brava de Independiente que estoy viendo en la televisión, que tenía un BMW espectacular y nadie conoce a qué se dedica. Lo acabo de escuchar antes de dar la clase al abogado, que no sé qué hace, ¿no? Pero tiene un Mercedes-Benz. Tiene un Mercedes-Benz, ¿cómo no va a saber qué hace? No sé. Bueno, ese hombre cae en un Mercedes-Benz, no tiene obra social al médico y que seguramente está en condiciones de pagar el 21%, pero alguien que se quedó sin trabajo, no tiene obra social porque es un indigente o no tiene las condiciones, va a tener que pagar el 21%. Ahora, los sistemas de medicina prepaga, etcétera, etcétera, que están previstos, ¿de dónde viene la alícuota del 10,5? De acá. Entonces, tenemos en los sistemas de asistencia sanitaria, médica y paramédica, la posibilidad del 21, del 10,5 o de la exención que está prevista en el artículo 7. Tenemos otros incisos, le diría que lo lean, el J, el K, el L, ya lo vimos. Pero lo que sí me gustaría que veamos en estos minutitos que nos quedan es el tema de los servicios conexos. Porque nosotros hemos hablado muchas veces de la teoría de la unicidad en el impuesto. Y esto es muy importante porque la teoría de la unicidad no solamente nos va a llevar, yo me acuerdo que les di un ejemplo del café con leche. Entonces, determinada leche puede estar exenta, pero yo voy y me siento en un café, en un bar, pido un café, un cortado, y no le puedo decir al del bar, no discrimíname en tu factura lo que es el café, lo que es el servicio que está alcanzado y la leche, porque yo estudié que la leche está exenta. No, mi amigo, porque la teoría de la unicidad me dice que eso es un servicio y la exención de la leche está para venta y no para prestación de servicios, ya lo vimos. Ahora, esto es importante porque no solamente
no solamente me lleva a definir o a usar la cabeza en la forma en la cual la ley está pensada para ver si algo está alcanzado o no, sino también para ver qué alícuota. Porque si yo aplico, vamos a ver algún ejemplo, la teoría de la unicidad y digo, esto es lo que está alcanzado, puede ser que eso está alcanzado, me arrastre, como el caso de la leche, que solita la venta está exenta, pero en este caso es un servicio, pero también me arrastre lo principal, la alícuota de lo principal, lo accesorio a esa alícuota. ¿Se entiende? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el quinto párrafo del artículo 10, cuando decía son integrantes del precio neto grabado, hablaba de los servicios conexos. Y eso era muy importante en su momento porque se encontraban exentos. Pero hoy tiene importancia en cuanto a las diferencias de alícuotas. Por ejemplo, venta de animales vivos de la especie bovina. Hemos visto en el 28 que esos animales vivos de la especie bovina están alcanzados a la alícuota diferencial. Quedando los servicios prestados como consecuencia de la operación, comisiones, fletes, etcétera, grabados a tasa reducida. Es decir, que la operación principal no solamente va a arrastrar la alícuota a aplicar, sino también el perfeccionamiento del hecho imponible. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es que empecemos a razonar como razona la ley. Porque también lo dije en otra oportunidad, la venta del cortado no solamente me arrastra la leche, sino que me arrastra, en este caso no habría problema, la alícuota, y también me arrastra el momento del perfeccionamiento del hecho imponible. Porque es prestación de un servicio. Cuando yo me siento en un bar, no me venden un cortado. Me están prestando un servicio. Me venderán el cortado si yo paso y lo retiro en esos vasos de plástico y me lo tomo cuando voy caminando a mi trabajo. Entonces, quiero que sepan, esto es más complejo, se agrega una complejidad más, pero empezamos a ver que todo esto también influye al momento de definir la alícuota. La actividad secundaria va a ser absorbida por la principal si es el mismo sujeto el que la presta y no un tercero. Por ejemplo, si damos el ejemplo del flete, debe ser hecho por el mismo productor vendedor y no por un tercero. Es decir, aquel que lleva ese animal vivo de determinada especie que está alcanzado por la alícuota reducida, pero es un fletero independiente de quien la vende, no va a poder pretender aplicar la alícuota reducida. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Qué pasa con los servicios y gastos financieros? Ahí nos habíamos referido al punto 1 del 10 quinto párrafo cuando habla de servicios prestados conjuntamente con la operación grabada, etcétera, etcétera. Pero vamos al quinto párrafo, punto 2. Este quinto párrafo del punto 2 del artículo 10 habla de intereses, actualización, etcétera, etcétera. Podemos decir o resumirlo como servicios y gastos financieros conexos. Esto se incorporó cuando no se encontraban grabados los servicios financieros con el objeto de que sean arrastrados por la operación principal. Hoy están diferentes. Primero están alcanzados como un hecho imponible autónomo y si están a diferentes alícuotas van a ser arrastrados si la financiación es otorgada directamente por el vendedor y no por un tercero. Hemos visto, y acá mencionamos, recordemos el artículo 10 del decreto reglamentario, no sé si ya lo vieron o no. ¿Alguien me puede decir si lo vieron o no? Cuando vieron servicios financieros. Sí, contador, ya lo vimos. Lo vieron y vieron los fallos, vieron Sí, Angulo, también. fallo de Corte Suprema, Belgrano Day School, Crise, dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, etc. Bueno, eso que me dicen que ya lo vieron, recuérdenlo porque lo preguntamos. Muchas veces lo preguntamos porque en el último fallo, en Angulo y en los anteriores, pero sobre todo en Angulo, se dijo que es un exceso reglamentario a todas luces.
Vinculado con el decreto 1230 que veíamos de vivienda, en algún momento surgió la duda, el dictamen 13/98, y se planteó que para vivienda que tiene una alícuota reducida, la reducción de la alícuota procedía sin importar la condición del comprador. Es decir, no importaba que sea responsable inscrito en el IVA, en la medida que las características del inmueble correspondan a vivienda. Es decir, que si ustedes están asesorando una empresa constructora y realiza sobre inmueble propio, sobre inmueble ajeno, una construcción que está alcanzada con la alícuota reducida, no interesa si quien la compra es consumidor final o responsable inscrito. A ver, tengo bastante más cosas para decir, pero me interesaría en estos minutitos que nos quedan resumir la clase de hoy. Hoy hemos empezado viendo saldos a favor. Hemos visto un ejemplo. Creo que nos quedó claro que el saldo a favor básicamente se divide en dos. El saldo a favor técnico, que es el del primer párrafo. Solo ese crédito fiscal es computable contra débitos fiscales del periodo siguiente, no anteriores. Hemos hecho un ejemplo. Y el del segundo párrafo, que es el que proviene de ingresos directos, que es aquel que sí tiene otras aplicaciones. Bien. Después de ver eso, hemos visto el 24 incorporado a continuación del 24, que es el que se refiere a, permítanme que lo resuma, adquisición de bienes de capital, cierro comillas, que si ustedes entienden que lo que quiere eso es, sobre todo salió en un momento en que la economía argentina, bueno, esto ya es historia y sigue lamentablemente presente, no arrancaba, entonces dijeron, bueno, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales yo puedo hacer que alguien decida invertir? Entonces yo invierto en un bien de uso si me permiten aplicar el crédito fiscal. Ahora, si yo tengo que invertir 100 millones de pesos en un bien de uso y tengo 21 millones de pesos de crédito fiscal, doy un ejemplo, podrían ser 10.000 millones de pesos en bien de uso, paralizado porque mi actividad no lo absorbe, no lo hago y por lo tanto no muevo la máquina de la economía, etc. ¿Qué es lo que pretende ese 24 incorporado a continuación de 24? Transformar bajo las condiciones que establece ese saldo a favor técnico en un saldo a favor de libre disponibilidad. ¿Está? Después de eso hemos ido a ver las tasas. Sabemos que hay tres tasas hoy, 21, 27, 10 y medio. Sabemos por qué, cómo pueden aplicarse, qué es lo que es menos regresivo, qué es lo que es más regresivo, qué es lo que se aplica a nuestro impuesto. Por ejemplo, la tasa incrementada es bastante acotada, la tasa reducida es un poco más amplia. Cuando se les pida ejemplo, acuérdense de la canasta familiar, acuérdense de por qué la tasa reducida, si es un impuesto regresivo que quiera llegar a aquellos sectores de la población que menos poder adquisitivo tienen, con una tasa reducida básicamente producto de la canasta familiar, hemos visto, ¿sí? Y después la vivienda, después la salud. Entonces ahí ya van a poder dar ejemplo. No quisiera pedirle algún ejemplo en un examen y que me miren como si le estuviera pidiendo la fórmula de la Coca-Cola. Hemos hablado del periodo fiscal. El periodo fiscal es mensual, tiene una excepción para aquellas actividades hoy agropecuarias. Hemos dicho cómo se determina el impuesto, no reviste mucha complicación. Entonces, yo creo que si ustedes se acuerdan de la clase de hoy, le pegan una pequeña repasada, ya están en condiciones de poder dar una muy buena respuesta cuando se les pregunte sobre el tema. En lo personal les pido disculpas, no estoy bien, así que no le pude poner la onda que le pongo siempre porque me siento mal. Le agradezco a Gerardo el apoyo que siempre brinda y hoy más leyendo los artículos y bueno, nos veremos en la próxima, salvo que haya alguna pregunta por ahí dando vuelta. Profesor, no es con respecto a la clase. Estaba consultando con algunos compañeros si pueden pasar el parcial para el día jueves. La verdad que no tengo idea de ese tema, no tengo idea de por qué el pedido.
Le voy a pedir a Gerardo que tome nota, pero nosotros hemos puesto los parciales oportunamente en la fecha que estaban libres y no, de entrada sí no te veo muchas chances de que se pase. Pero no sé, Gerardo, si ya se lo comentaron este tema o querés tomar nota y Sí, después tomo le nota damos. y mañana la clase ¿Y práctica. cuál sería el motivo por el cual se pediría el... El tema es que se vieron 3 trabajos prácticos, el viernes se ve el tercero, 3 trabajos prácticos en una semana y 2 clases de teoría que sí o sí todos esos temas entran en el parcial el día martes. Para mí es mucho contenido para poder rendir, digamos. Mañana estamos viendo el trabajo práctico 5, tengo entendido, contador. Tenemos que dar liquidación. Bueno, se elevará su pedido y se les contestará mañana. Anótalo ahí, Gerardo, mandemos ya nomás un Bien. chat al grupo para ver qué Bien. respuesta. Pero, ¿quién Marcela Ventura preguntaba? Ventura Marcela. ¿Marcela? Sí, profesor. Yo le diría que estudie, no le quiero dar falsas expectativas. ¿Ah? No, el tema es cuestión de tiempo, digamos, porque Está todavía no bien. sé El los tiempo trabajos. es, sí, el tiempo es para todo, estamos en una época difícil y bueno, hay que acá lo único que podemos hacer es avanzar, pero vamos a tomar nota de su pedido y si puede ser se hará y si no, no, Marcela. ¿Mm? No, está bien, está bien. Gracias. Bueno, gracias a todos, chao, nos vemos la próxima. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.